¿Cuál es el objetivo principal de una política de salud del empleado en establecimientos de alimentos? A. Rastrear la aptitud física de los empleados. B. Proporcionar capacitación en primeros auxilios para los empleados. C. Ofrecer consejos dietéticos a los empleados. D. Identificar y gestionar empleados que podrían ser portadores de enfermedades transmitidas por alimentos. Respuesta. D. Identificar y gestionar empleados que podrían ser portadores de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué es un proveedor / fuente aprobado en el contexto de la seguridad alimentaria? A. Cualquier proveedor elegido por un establecimiento de alimentos. B. Un proveedor que proporciona productos alimenticios al costo más bajo. C. Un proveedor aprobado por la autoridad sanitaria basado en estándares que protegen la salud pública. D. Un proveedor que entrega alimentos más rápido. Respuesta. C. Un proveedor aprobado por la autoridad sanitaria basado en estándares que protegen la salud pública. ¿Qué significa calibrar un termómetro? A. Limpiar el termómetro con un desinfectante. B. Ajustar su precisión comparándolo con un estándar conocido. C. Cambiar la batería del termómetro. D. Medir la temperatura de varios alimentos. Respuesta. B. Ajustar su precisión comparándolo con un estándar conocido. Al almacenar pollo crudo y verduras sin lavar, ¿cuál de los siguientes es el método más adecuado para evitar la contaminación cruzada? A. Almacenar las verduras en el mismo contenedor que el pollo. B. Almacenar el pollo en un estante por encima de las verduras. C. Almacenar las verduras en un estante por encima del pollo. D. Almacenar ambos lado a lado sin ninguna separación. Respuesta. C. Almacenar las verduras en un estante por encima del pollo. ¿Cuál es el riesgo asociado con el almacenamiento incorrecto de carnes crudas molidas en relación con las carnes crudas de músculo entero? A. Pérdida de sabor en las carnes. B. Secado de las carnes. C. Las carnes se congelarán. D. Contaminación cruzada y posible propagación de bacterias. Respuesta. D. Contaminación cruzada y posible propagación de bacterias. ¿Cuál de los siguientes debe almacenarse en la sección más baja del refrigerador para evitar que sus jugos goteen sobre otros alimentos? A. Alimentos cocidos y listos para comer. B. Pescado crudo y mariscos. C. Frutas y verduras sin lavar. D. Pollo crudo, pavo, aves y alimentos rellenos. Respuesta. D. Pollo crudo, pavo, aves y alimentos rellenos. Si el pescado crudo y los mariscos se almacenan en la misma sección del refrigerador, ¿cuál de los siguientes debería almacenarse debajo de ellos para prevenir la contaminación cruzada? A. Frutas y verduras limpias y preparadas. B. Alimentos cocidos y listos para comer. C. Carnes crudas molidas. D. Frutas y verduras sin lavar. Respuesta. C. Carnes crudas molidas. ¿Cómo deben almacenarse las frutas y verduras sin lavar en relación con las frutas y verduras limpias y preparadas? A. Arriba de ellas en el refrigerador. B. Mezcladas con ellas. C. En un cajón separado. D. Debajo de ellas en el refrigerador. Respuesta. C. En un cajón separado. ¿Cuál de los siguientes alimentos debe almacenarse en la sección más alta del refrigerador para evitar la contaminación cruzada? A. Alimentos cocidos y listos para comer. B. Pollo y pavo crudos. C. Carnes crudas molidas. D. Pescado crudo y mariscos. Respuesta. A. Alimentos cocidos y listos para comer. ¿Cuál es la razón principal para almacenar y preparar adecuadamente los alimentos? A. Mejorar el sabor de la comida. B. Extender la vida útil de la comida. C. Prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. D.
Ahorrar tiempo en la cocina. Respuesta. C. Prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué se debe hacer si se detecta un solo roedor en una instalación? A. Contactar inmediatamente a un experto en control de plagas. B. Ignorarlo y esperar a ver si aparecen más. C. Capturarlo y liberarlo afuera. D. Usar pesticidas etiquetados como uso doméstico. Respuesta. A. Contactar inmediatamente a un experto en control de plagas. ¿Cuál es una señal de una infestación de plagas en una operación de servicio de alimentos? A. Pintura fresca en las paredes. B. Actividad de plaga señalada en un informe de un operador de control de plagas con licencia. C. Equipos y superficies impecables. D. Despensa completamente abastecida. Respuesta. B. Actividad de plaga señalada en un informe de un operador de control de plagas con licencia. ¿Cuál de las siguientes no es parte del manejo integrado de plagas, MIP? A. Permitir el acceso limitado de plagas a las instalaciones. B. Negar a las plagas acceso, comida y refugio. C. Trabajar con un operador de control de plagas con licencia. D. Sellar todos los huecos y aberturas en pisos, paredes y techos. Respuesta. A. Permitir el acceso limitado de plagas a las instalaciones. ¿Cómo se deben almacenar los utensilios para garantizar la seguridad de higiene? A. Dispersos al azar en un cajón. B. En agua a temperatura ambiente. C. Con las asas apuntando en diferentes direcciones. D. En una superficie de contacto con alimentos lisa y fácilmente lavable con las asas apuntando en la misma dirección. Respuesta. D. En una superficie de contacto con alimentos lisa y fácilmente lavable con las asas apuntando en la misma dirección. ¿Qué se debe hacer con las frutas y verduras antes de cortarlas o cocinarlas? A. Enjuagarlas en un bol con agua. B. Remojarlas en agua jabonosa. C. Lavarlas bajo agua corriente. D. Limpiarlas con un paño húmedo. Respuesta. C. Lavarlas bajo agua corriente. ¿Cuál es la principal diferencia entre limpiar y desinfectar? A. La limpieza elimina la suciedad visible mientras que la desinfección reduce los gérmenes. B. La limpieza utiliza jabón mientras que la desinfección utiliza agua. C. La limpieza requiere frotar mientras que la desinfección no. D. La limpieza es para platos, y la desinfección es para manos. Respuesta. A. La limpieza elimina la suciedad visible mientras que la desinfección reduce los gérmenes. ¿A qué temperatura mínima debe llegar la temperatura superficial de las superficies en contacto con alimentos en una máquina lavaplatos de alta temperatura? A. 100 grados Fahrenheit. B. 120 grados Fahrenheit. C. 140 grados Fahrenheit. D. 160 grados Fahrenheit. Respuesta. D. 160 grados Fahrenheit. Si está utilizando un desinfectante químico, ¿qué es esencial para garantizar su eficacia? A. Cantar una canción mientras lo aplica. B. Usarlo como jabón para platos. C. Verificar su concentración con tiras de prueba de papel. D. Aplicarlo y dejarlo secar al aire durante 24 horas. Respuesta. C. Verificar su concentración con tiras de prueba de papel. ¿Cuál de los siguientes no es un paso al usar un fregadero de 3 compartimentos? A. Hervir. B. Enjuagar. C. Lavar. D. Desinfectar. Respuesta. A. Hervir. ¿Cuál es el propósito principal de desinfectar en una operación de servicio de alimentos? A. Añadir fragancia a los utensilios. B. Colorear los utensilios. C. Reducir el número de gérmenes a niveles seguros. D. Hacer que los utensilios brillen.
Respuesta. C. Reducir el número de gérmenes a niveles seguros. ¿Por qué es crucial evitar almacenar cualquier cosa en el hielo que se consumirá? A. Porque el hielo puede derretirse y diluir la bebida. B. Porque el hielo puede llevar contaminantes de otras fuentes. C. Para ahorrar espacio en el congelador. D. Porque las bebidas deben servirse sin hielo. Respuesta. B. Porque el hielo puede llevar contaminantes de otras fuentes. ¿Cuál de las siguientes prácticas puede llevar a la contaminación cruzada en una cocina? A. Usar la misma tabla de cortar para carne cruda y cocida. B. Almacenar agentes de limpieza sobre la comida. C. Mantener un cubo de desinfectante a mano durante la preparación de alimentos. D. Usar correctamente un fregadero de 3 compartimentos para lavar platos. Respuesta. A. Usar la misma tabla de cortar para carne cruda y cocida. ¿Cuál es el rango de la zona de peligro de temperatura donde los microorganismos crecen a una tasa insegura? A. Entre 3,2F1,20F. B. Entre 4,1F1,35F. C. Entre 4,5F1,40F. D. Entre 5,0F1,25F. Respuesta. B. Entre 4,1F1,35F. Si un alimento se mantiene utilizando tiempo como control de salud pública, ¿cuánto tiempo tiene antes de que deba ser servido, vendido o descartado? A. 2 horas. B. 3 horas. C. 5 horas. D. 4 horas. Respuesta. D. 4 horas. Si un restaurante tiene una pérdida de agua, una infestación de plagas y un respaldo de aguas residuales, ¿qué tipo de peligro representa? A. Peligro de contaminación cruzada. B. Peligro inminente para la salud. C. Peligro de infestación por parásitos. D. Peligro de desequilibrio en la cadena alimentaria. Respuesta. B. Peligro inminente para la salud. ¿Cuál es la altura mínima recomendada para almacenar alimentos en almacenamiento refrigerado? A. Directamente sobre el suelo. B. A 3 pulgadas del suelo. C. A 6 pulgadas del suelo. D. A 1 pie del suelo. Respuesta correcta. C. A 6 pulgadas del suelo.